buenas noches. La llegada del COVID-19 nos ha demostrado lo frágiles que somos. No hay enemigo pequeño, el tamaño del coronavirus es tan diminuto, pero ha matado ya a más de 700,000 personas en todo el mundo. ¿Se han preguntado qué mundo saldrá después de este COVID-19? ¿Qué pasará cuando llegue la vacuna que nos haga inmunes? Cuando ya no tengamos miedo de contagiarnos y de morirnos, ¿habremos aprendido algo? ¿Tendremos un mundo más justo o será aún más injusto? ¿Será el planeta más democrático o más autoritario? ¿Estaremos mejor preparados? ¿Seremos más conscientes? ¿Qué va a pasar con la economía? Este es un verdadero reto para el sistema capitalista. Para debatir este tema, saludo a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y Sabino Bastida. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Oiga, pues como ven, son muchas las preguntas y yo creo que nos vamos a pasar mucho tiempo precisamente debatiendo esto. ¿Por dónde empezamos, Sabino? Pues, mira, preguntas es un buen comienzo. Creo que no tenemos todavía, no hemos llegado al final de este episodio lamentable. No estamos tampoco hablando solamente de una crisis. Estamos hablando de la crisis de COVID-19, pero también estamos hablando de una crisis económica global y estamos hablando después de la crisis del cambio climático y una serie de problemas que se están sobreponiendo y que se están articulando. Tenemos una discusión que estaba ya en marcha antes de la epidemia. Recordemos que nosotros mismos tuvimos algún programa ahí en noviembre, diciembre, en enero, en donde ya discutíamos el tema y hablábamos de cómo Financial Times y The Economist y algunos centros de pensamiento del mundo habían invitado a repensar y a replantearse el modelo del sistema mundo, la globalización, el capitalismo, el Estado, las democracias. Y este año era ese año para discutir esos temas. Quizá llegó demasiado tarde el momento de la reflexión. Y ahora esta epidemia ha expuesto las desigualdades del mundo, las debilidades del Estado, las debilidades del mercado, las incapacidades del sistema institucional global para tomar decisiones, los problemas de los liderazgos, y nos está dejando saldos muy dolorosos, muy costosos, muy duros. Hay filósofos que han estado discutiendo este tema a lo largo de estos meses, y es muy interesante seguir la pista de las ideas, porque es muy interesante ver cómo reaccionan al principio, cómo van a la mitad, y qué van diciendo ahora, y va uno siguiendo el track de sus planteamientos, de sus ideas, y evidentemente no hay una solución. Todo dependerá de cómo termine esto. Todavía los momentos más duros pueden seguir mientras no tengamos una vacuna, mientras no se logre el mayor número de personas ya contagiadas y que hayan superado la enfermedad. No podemos decir que esto ha acabado. Tiene que acabar la parte médica para entrar a la parte económica y a la parte social y política. Los números de los organismos internacionales, los pronósticos son realmente muy preocupantes. Un mundo que puede tener niveles de decrecimiento económico en 2 dígitos, puede haber un número global de personas en condición de pobreza que va rondando, dependiendo de las estimaciones, de 300 a 600 millones, y que está demostrando efectivamente, como lo decías en la introducción, lo frágiles que somos. Es una pandemia que nos está sorprendiendo a todos intelectualmente. No estábamos preparados y es un golpe a la soberbia intelectual de Occidente, es un golpe a la manera de pensar que teníamos y nos hace voltear a la ciencia, nos hace voltear a la tecnología y todos esos cambios que estaban nutriendo la reflexión ahí como un asunto teórico, hoy se vuelven de manera súbita una necesidad de reflexión y de acción, porque esto necesita tomar decisiones y necesitamos ponerlo en el debate público. Luis, la última vez que tuvimos un derrumbe económico de este tamaño fue durante la Gran Depresión de los años 30 y eso terminó desafortunadamente en la Segunda Guerra Mundial. Caray, no es muy halagüeño esta comparación. Bueno, no queda claro que la Segunda Guerra Mundial haya sido
consecuencia de la crisis de 1929 y sus secuelas. Bueno, fue uno de los factores, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Fue uno de los factores, pero sí. no hay que, no hay que tampoco, o sea, ahí pensar que después de una crisis necesariamente vas a tener una guerra. Yo creo que, como decía Sabino, en el mundo estábamos en una situación donde estábamos sujetos a varios cambios al mismo tiempo. Por un lado, el envejecimiento de poblaciones muy importantes en Europa, en Asia, en Estados Unidos, Canadá. Por otro lado, el incremento del populismo en muchos países del mundo y la decepción con las instituciones, con un sentido de desamparo y con una especie de déficit democrático que la gente expresó de distintas maneras en distintos países. Y al mismo tiempo estamos inmersos en un cambio tecnológico muy importante, muy fuerte, que iba a transformar el mundo. Y el COVID lo que ha venido a hacer es poner en relieve estos efectos, estos fenómenos, y probablemente acelerarlos. Entonces, lo que vamos a ver hacia adelante es una aceleración del cambio, y hay que recordar que a pesar de que esta es una crisis triple, económico, sanitaria, social, política, que es generalizada, sus efectos no son uniformes, ni la salida de la crisis tampoco será uniforme, sino que dependerá mucho de las sociedades que sepan adaptarse a una mayor velocidad y que sean promotoras del cambio en lugar de ser obstaculizadoras del cambio. Entonces aquí esto va a crear una cierta mayor desigualdad por sus efectos directamente, pero también por la forma en que las distintas sociedades, los distintos países encaren el problema y sepan salir de él. Entonces, no es solamente cómo se va a ver el mundo post-COVID, sino qué mundo queremos nosotros construir durante y post-COVID, porque la iniciativa de las sociedades y de las personas es mucho más grande que el virus que tanto nos ha impactado. Entonces, no solamente una cosa exógena que ver cómo la arreglamos, sino dependiendo cómo la enfrentemos, vamos a tener un resultado distinto, y verás que habrá países, sociedades que van a salir fortalecidas y otras que serán mermadas por esta crisis. Uno de esos temas de los que ya hablábamos antes de la pandemia y que estaban causando mucha controversia, mucha polémica en el mundo, era el tema de la desigualdad, Ana Laura. Y todo parece indicar que después del COVID-19 el mundo va a ser más desigual. Todo indica, sobre todo en los países emergentes como México, que mucha gente va a entrar en la pobreza y se van a agudizar esas diferencias sociales entre pobres y ricos. Sí, lo que más asusta a mí del COVID es la idea de tanta pérdida de riqueza, de valor, de empleos, de empresas, que ese mundo hay que reconstruirlo, ¿no? Y ese mundo, mientras que no se reconstruya, va a crear muchísima tensión social y muchísimas desigualdades. No nada más entre países, sino también entre personas de los mismos países. Y el COVID las acentúa fuertísimo. ¿Qué tipo de sistema de salud te es accesible según ingresos y según capacidades económicas? En países como nuestros, eso cuenta mucho. ¿Quién tiene internet? ¿Quién no tiene internet? ¿Quién se puede quedar en su casa? ¿Quién no se puede quedar en su casa? ¿Quién tiene empleo y quién no tiene empleo? Esas desigualdades se van a seguir acentuando. Y cuando se destruye tanto valor, tanta riqueza, tanta experiencia, pues hay que volverla a construir. Y que ¿qué mundo va a ser el del post-COVID? Pues es el mundo de la reconstrucción y es el mundo de la reinvención. Yo estoy segura que va a haber cosas que ya pasaron de moda, que ya no van a regresar, y hay otras que van a ser nuevas y distintas, pero todos hemos experimentado en todas partes del mundo que el consumo ha bajado y que no nos ha pasado nada. Digamos que cada vez tenemos menos necesidad de consumir cosas.
Y eso tiene un tema en la economía, digamos, de cómo volver a activar la demanda por el consumo, pero al mismo tiempo, y a diferencia de la crisis del 29, por primera vez el mundo sí enfrenta una restricción medioambiental de recursos naturales y medioambientales que no te permiten dilapidar el capital y podernos volver a engranar económicamente sin importar cuánto contaminamos o cuánto consumimos del bosque y de la naturaleza y de los animales, etcétera. Entonces hay un conjunto de restricciones, hay valor que se destruyó y una necesidad de reinventar en estos contextos de restricción, digamos. Y eso está todo por contarse, Leo. Por más que trato de imaginarme, no sé. O sea, creo que lo vamos a reinventar entre todos y es una prueba fuertísima para los países en desarrollo todavía más, pero nos acabaremos quebrando y peleando o acabaremos pudiendo volver a algunos arreglos colectivos que nos vuelvan a dar brújula y sentido de colectividad. Ya estaba en crisis antes del COVID, pero yo creo que ahora ya estamos totalmente en otro nivel y pues nos toca vivir la incertidumbre del cambio, de lo que se va a venir. Fíjate, Sabino, a mí me choca este cliché de que toda crisis es una oportunidad. Me choca porque es un cliché y ya se volvió un lugar común, pero no por ser lugar común no es cierto. O sea, sí es una oportunidad. Yo creo que esta crisis nos va necesariamente a sacar de la modorra, de la zona de confort, y el que no se adapte, pues no va a salir adelante. Quizás el planteamiento yo lo haría no un asunto del que no se adapte. Nosotros tenemos que ayudar a que todos nos adaptemos. Precisamente el planteamiento que tiene que ser transformador, creo que pasa por una ética de la cooperación, por una lógica menos individualista, por una visión que reconstruya el interés público y lo colectivo. Creo que, a pesar de todo, el Estado es un gran ganador de este proceso. Y yo sé que a los liberales eso es algo que les saca chispas y cortocircuito, pero el Estado es un gran ganador. No se vale ser adversario de la visión del Estado y que el Estado no me moleste y que el Estado no me estorbe. Y en esta crisis, lo que está sacando adelante al mundo son los estados nacionales. Y necesitamos mejores estados. Necesitamos estados democráticos, legales, respetuosos, justos, pero necesitamos, lo que está sacando las castañas al fuego, pues es el Estado que le está metiendo dinero a la crisis de cada uno de nosotros. Es el Estado al que le estamos pidiendo que dé un ingreso único, un ingreso mínimo a todas las personas que se confinan en todo el mundo, que le estamos pidiendo que tenga sistemas de salud universales. Le estamos pidiendo al Estado que esté gestionando una vacuna, que la vacuna sea un bien universal, que podamos tener la vacuna oportunamente todos, y necesitamos esos liderazgos. Y el Estado, creo que esta crisis reivindica al Estado frente al mercado, reivindica la necesidad de institucionalidad. Es un gran fracaso de nuestra civilización global que el mundo, el sistema mundo, la globalización, no haya tenido instituciones suficientes para tomar decisiones más coordinadas. Es una pena que nos hayan tocado liderazgos globales incapaces de manejar esta epidemia con instrumentos y con instituciones globales. Es una vergüenza que los Estados Unidos estén fuera de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia y que le hayan congelado los recursos cuando más lo necesitábamos. Y así le ha ido. Creo que parte de las tendencias y de las lecciones pasan por la reivindicación del Estado, pasan por la revisión del mercado, pasan por la revisión de la democracia y pasan por un planteamiento económico que tiene que ser mucho más humano, mucho más colectivo, mucho más justo, porque como decía Ana Laura, hay que reconocer que el capitalismo estaba depredando un mundo cuyas consecuencias vienen atrás de esta epidemia y que hay muchas cosas que nos imponía el mercado o que jugábamos con el mercado, que eran satisfactores, que a lo mejor no lo eran tanto, y que teníamos a 2.000 millones de habitantes en un planeta de casi 8.000, francamente rezagados, con la promesa de que algún día les llegaría el bienestar del capitalismo. Yo creo que el capitalismo
si tenía que hacer un acto de revisión antes de COVID, antes de ADC, ahora después de COVID, tiene que hacer una revisión mucho más fuerte y mucho más seria. ¿Estás de acuerdo, Luis? No, totalmente en contra. O sea, yo creo que, imaginémonos que esto hubiera sucedido en China en tiempo de Mao. Sí, imaginemos que esto hubiera sucedido en China en tiempo de Mao. ¿Cuántas personas hubieran fallecido en tiempo de Mao por el COVID y la hambruna y por la mano dura de Mao? O sea, China hoy en día está en una mucho mejor posición para enfrentar esto porque China hizo transformaciones y adoptó políticas de mercado para crear mucho más riqueza. Entonces, el mundo, o sea, hay un cuestionamiento sobre la economía de mercado. Eso venía ya desde antes del COVID. Pero decir que esto reivindica al Estado, así generalmente, pues depende, ¿no? O sea, si por ejemplo, si hubiera un gobierno universal y el presidente de ese gobierno universal fuera Donald Trump, eso no reivindicaría a ningún Estado. Si el presidente de ese gobierno global fuera la señora Angela Merkel, pues a lo mejor tendremos una visión distinta. ¿Y Xi Jinping? Xi Jinping. O sea, yo creo que Ana Laura nos lo ha dicho varias veces en los últimos 2 o 3 meses, que esta crisis de COVID reivindica mucho las soluciones locales a los problemas. Y no solamente esta idea un poco romántica de que podemos tener un gobierno universal que nos va a salvar. Yo creo que una de las consecuencias de la crisis, porque ya era un factor que venía desde antes, es que va a haber una revisión muy importante sobre el endeudamiento de los gobiernos y sobre la adicción que existe en los países al exceso de liquidez monetaria producida por los bancos centrales. O sea, yo creo que también va a haber una revisión en ese sentido que va a ser muy importante y a lo mejor esta crisis económica va a provocar otra más en el sentido de que se va a derrumbar el castillo de naipes que se ha venido creando con toda esta excesiva liquidez en los mercados internacionales. O sea, Luis, ¿se equivocó Milton Friedman de que hay que echar dinero de un helicóptero para evitar una depresión económica? Bueno, yo creo que aquí es otra vez un poco el argumento inicial. O sea, no a todo mundo le va a ir igual. O sea, si tú tienes una política monetaria y fiscal responsable, en un momento de crisis debes incrementar tu déficit y tu porcentaje de deuda sobre PIB. Esa es la manera en la que se ha comportado Alemania. Sí. Y es altamente posible que al final de la crisis Alemania salga más fortalecida porque manejó bien la crisis y porque además tenía el espacio fiscal. Pero cuando tú tienes de manera recurrente déficits constantes y una expansión monetaria sin límites, con el objetivo de mantener a las bolsas de valores con niveles altos, pues Bernie Sanders tiene razón, ¿no? Y creo que el COVID le va a poner, eventualmente, le va a poner el foco a este asunto y no todos los países van a resultar igualmente impactados por las diferencias de políticas que han tomado en los últimos años al respecto. Entonces, va a haber cambios en varios ámbitos, pero no es claro que podamos concluir de esto que más Estado o más mercado va a ganar. Lo que va a ganar son las sociedades que sepan mejor organizarse y que permitan los cambios necesarios. O sea, la tentación de impedir el cambio a través de la intervención del Estado para que no se reasigne y se reestructure la sociedad, las sociedades que hagan eso van a acabar perdiendo. A ver, está buena la diferencia aquí de puntos de opinión. Quiero escuchar a Ana Laura y luego regresamos contigo, Sabino. Ana Laura. Gracias. Yo creo que las soluciones son locales, es cierto, como dice Luis, y que va a depender de quienes tomen la iniciativa y que no nada más son los gobiernos. O sea, que hay mucha cancha para inventar, para innovar, para encontrar nuevas maneras de organizarnos, para encontrar nuevas formas de producir cosas o bienes de consumo que sí se adapten a esta nueva realidad,
que todo está por verse. O sea, a mí me gustaría ver una sociedad que se mueva en esa dirección. ¿Cuánto Estado se necesita? Yo creo que bastante, digamos, y ahí sí le doy la razón a Sabino. Un Estado fuerte es un Estado que provee seguridad, es un Estado que permite y genera certeza en los actores económicos, es un Estado que genera las condiciones básicas de bienestar para que las cosas tan desiguales de una población se empiecen a igualar, es el Estado que provee servicios, que provee escuelas, drenaje, agua, alcantarillado, carreteras, infraestructura, etcétera. Yo creo que sin eso está durísimo. Y sí creo que va a haber un momento, que este es un momento para nuevos liderazgos. Pero a ver, Ana Laura, cuando piensas en ese Estado fuerte, pues todos queremos que sea un Estado democrático. Pero esos estados fuertes también pueden ser muy autoritarios, ¿eh? Sí, absolutamente, Leo. Y también tenemos que ver cuál es o sea, estoy de acuerdo, yo prefiero un estado democrático, pues sí. Pero también hay que ver cómo lidia un estado que ni democrático ni no democrático, pero desordenado y débil versus un autoritario, digamos. O sea, en el mundo perfecto, no sé cuál es peor. Digamos. A ver, aquí, ¿a ti tú qué prefieres, vivir en México o vivir en China? Y ahí están los dos ejemplos. Bueno, ¿tú qué prefieres? Yo prefiero vivir en México, ¿eh? No tengo la menor duda. Si soy Leo Zuckerman, sí. Si soy Leo Zuckerman, si soy Ana Laura Magaloni, sí, por donde vivo, por lo que tengo. No estoy segura que diría eso lo mismo si vivo en Iztacalco, en una casa, en una colonia muy violenta, sin una policía, con el narcotráfico, o sea, no estoy segura. Si soy, donde estoy yo sentada, se ve muy bien el país, digamos, en términos de las oportunidades que me da, pero no es el país de todos, digamos. Sí. O sea, entonces sí habría que cuidar un poco más de qué generan los estados débiles, corruptos, mafiosos, y el sufrimiento en su población. Oigan, está muy bueno este debate, les propongo que lo retomemos el jueves que entra, porque aquí ya nomás nos queda una ronda de conclusiones y que tiene desgraciadamente que ser rápida. Sabino. Pues mira, muy rápido, tratando nada más de redondear el debate, creo que hay dos apuntes. Uno, no se vale que en medio de una crisis como la que tuvimos y que necesitamos al Estado para que esté ahí presente, fiscalmente fuerte, digamos que la respuesta está en la sociedad y en el mercado y difuso. Necesitamos instituciones. Esas instituciones son públicas, son de todos. Fíjate un detalle. Los 3 países que más muertos tienen en este momento son países federales. Estados Unidos, México y Brasil son los 3 países con más muertos y son federalismos. Eso que las decisiones son locales y Montessori y cada quien haga lo que quiera, tenemos que replantearlo. Tenemos que pensar, sí queremos libertad y queremos democracia y soy partidario de ello, pero sí necesitamos organización y necesitamos liderazgo y necesitamos instituciones. La manera de crearlo ya la inventamos hace muchos años, se llama Estado. Y ese Estado requiere fortalezas fiscales, requiere fortalezas de legitimidad para poder operar en momentos de crisis. Yo no estoy invitando a nadie a vivir a China. Yo no creo que la solución sea o todo China o todo Estados Unidos, pero que esto replantea la manera como el mercado y el capitalismo estaba depredando el mundo, gestionando la distribución de los ingresos, eso es indudable. Y los liberales, y el liberalismo, y el capitalismo, tiene que ser por lo menos humilde para discutir el futuro. Muy bien. A ver, Luis, una última conclusión, en el entendido de que vamos a seguir con este tema, ¿eh? Está muy bueno. Es un tema que siempre hay que discutir con mucha pasión, además. No hay país más federal que Alemania. Está cierto, ¿no? Eso es bueno. Entonces, cuando se dice queremos que el Estado otorgue subsidios y dé servicios y construya carreteras, obviamente todos queremos eso, pero el Estado no tiene recursos. Los recursos que tiene el Estado son producto de las contribuciones de los ciudadanos y de la riqueza que crean los ciudadanos. Entonces, lo que se requiere es una economía exitosa, con un Estado fuerte,
que se encargue de las tareas que le corresponden legítimamente al Estado, donde el Estado puede hacer mejor las cosas. Y lo que la historia nos ha enseñado es que cuando el Estado quiere hacerlo todo, lo que crea es más pobreza. Y entonces se requiere una economía donde puedas compatibilizar la creación de riqueza a través de la iniciativa de las personas y los miembros de la sociedad con un Estado que cree condiciones para que todo el mundo pueda participar de la manera más equitativa posible en ese proceso de creación de riqueza. Hijo, está bueno esto. Ana Laura, te toca terminar, pero vamos a retomarlo, la semana que entra. Venga, Ana Laura. Sí, lo mismo iba a decir. Alemania y Canadá son federaciones y funcionan bien, digamos. ¿No? O sea, creo que centralismo o federalismo, como que la fórmula está en cómo funciona el Estado. Ahora bien, es cierto, por ejemplo, cuando estoy en los temas de seguridad, de impartición de justicia, funcionaría bien un Estado centralizado, en la medida que es más difícil operar con la diversidad de las entidades para generar 32 policías, etcétera, etcétera. O sea, sí hay algunas ventajas, y quiero reconocer en eso lo que dice Sabino, en el centralismo, sobre todo cuando tienes un Estado delgadito que no acaba de proveer servicios básicos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Proveer servicios. Eso es lo que creo, y no se tiene que estar metiendo en el mercado y la economía y lo que hacen los individuos, pero sí tiene que proveer servicios, porque si no, no hay manera en que podamos caber todos en la sociedad. Pero servicios servicios que no pueda dar el mercado, digamos. O sea, si el mercado te otorga esos servicios, voy a pensar o sea, yo sí creo en la educación pública, aunque te la pudiera entregar a algún particular, y sí creo en el servicio de salud pública. O sea, me gusta más el modelo europeo que el modelo norteamericano, por mucho, digamos. Un Estado social que te iguala la base de la pirámide y que hace que todos como sintamos parte de una misma sociedad, y que los hijos de un rico van al mismo lugar que los de un pobre, y es como una colectividad más igualitaria. Y también sirve, y que te lo podría prestar un privado, digamos, pero hay algo de lo público que aglutina, que genera comunidad y que sirve, digamos, y que iguala, hace sociedades más iguales. Yo creo que uno de los temas que va a salir después del COVID-19 es precisamente cuál es la mejor práctica en términos de sistemas de salud, y creo que va a haber un enorme debate al respecto, porque lo que está pasando tan solo en Estados Unidos es una vergüenza, lo que está pasando en este país. Pero bueno, oigan, qué buen debate. Los vemos la semana que entra y lo retomamos. Sabino, muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Buenas noches, Ana Laura. Buenas noches, Luis. Luis, muy buenas noches. Encantado de saludarlos a todos. Ana Laura, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos con Mauricio Mechulam para hablar de un aniversario muy importante, 75 años de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki.